Hola, Michael Lira te saluda y en esta oportunidad estaremos reaccionando a las últimas declaraciones de la administración de Biden acerca de la guerra en Ucrania, acerca de lo que está pasando en Rusia. En los últimos días hemos estado viendo cómo Vladimir Putin ha estado amenazando a Occidente y también a Ucrania con una posible utilización de armas nucleares dentro del campo de batalla en Ucrania. También hemos tenido noticias de cómo las fuerzas ucranianas, según estas noticias, han estado repeliendo las fuerzas rusas, lo cual, según la administración de Biden, esto podría desencadenar en una posible utilización de armas nucleares por parte de Rusia. El día de hoy vamos a estar leyendo la noticia, a ver qué nos dicen las noticias y vamos a estar reaccionando a todo ello. Dice, guerra de Ucrania. Biden dice que el riesgo nuclear es más alto desde 1962, de la crisis de los misiles en Cuba. Nosotros recordamos, a ver, los que han estudiado un poco la historia reciente de nuestro mundo, en 1962 se dio una crisis de misiles en Cuba, ya que Cuba, junto con la Unión Soviética, Cuba estaba recibiendo misiles de la Unión Soviética, lo cual en la administración de Kennedy se había dado una posible amenaza de un conflicto nuclear entre, en su momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en lo que era en su momento una guerra fría, una guerra de espionaje, una guerra, creo que todos ya sabemos lo que la Guerra Fría significó para el mundo. Una guerra entre dos bandos, entre dos ideas, que era la idea comunista del campo soviético y la idea capitalista o de libertad del campo de los Estados Unidos. Sigamos entonces, vamos a leer la noticia. Dice, el riesgo de un Armagedón nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estaba bromeando cuando habló de usar armas nucleares tácticas después de sufrir reveses en Ucrania. Estados Unidos estaba tratando de descifrar la salida de la guerra de Putin, agregó. Estados Unidos y la Unión Europea han dicho que anteriormente que el ruido de sables nucleares de Putin debe tomarse en serio, y por supuesto que debe tomarse en serio. Nosotros hemos escuchado las declaraciones de Putin de que todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa. Si un país como Rusia se ve en la obligación o se siente que está perdiendo alguna posición, ¿por qué creen ustedes que Rusia no llegaría a usar armas un poco más potentes o un poco más que los ayuden a recuperar las posesiones que supuestamente tienen perdidas? Por supuesto que debe tomarse en serio. Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo la semana pasada que a pesar de las insinuaciones nucleares de Moscú, Estados Unidos no había visto señales de que Rusia se estuviera preparando inminentemente para usar un arma nuclear, lo cual es completamente estúpido, porque si ya Rusia y si ya Putin han dicho en reiteradas ocasiones que el uso del arma nucleares está sobre la mesa, ¿qué más necesitas? ¿Qué más indicio necesitas? Que el propio presidente de Rusia, que es el país con el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, te está diciendo que usar armas nucleares está sobre la mesa, pero no, claro que no. O sea, no hay indicios, no hay ninguna clase de indicio que te diga que Rusia puede terminar usando armas nucleares. Claro que no. Dice, ¿cuántas armas nucleares tiene Rusia? Vamos a ver, Ucrania ha estado recuperando territorio ocupado por Rusia, incluso en las 4 regiones que Rusia anexó ilegalmente recientemente. Y esas son las noticias que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿no? Después de que Rusia anexió esas 4 regiones en las fronteras ucranianas con las rusas, la agregaron a Rusia ahora, actualmente. Hemos estado recibiendo noticias de que el ejército ucraniano ha ido avanzando y ha ido repeliendo las fuerzas rusas, según las últimas noticias que han llegado. Dice, durante varios meses, funcionarios estadounidenses han estado advirtiendo que Rusia podría recurrir al uso de armas de destrucción masiva si sufre reveses en el campo de batalla. El presidente Biden dijo que el líder ruso no había estado bromeando cuando habló sobre el uso de armas tácticas nucleares, biológicas o químicas, porque su ejército, se podría decir, tiene un rendimiento significativamente inferior. Por primera vez desde las crisis de los misiles en Cuba tenemos una amenaza directa con el uso de armas nucleares, si de hecho las cosas continúan por el camino que habían ido, dijo Biden a sus compañeros demócratas. Y esto es exactamente lo que se ha estado diciendo, incluso yo lo comenté en un video anterior.
si las cosas siguen el curso en el cual están hoy en día y han seguido los últimos meses, lo más probable es que termine habiendo una escala nuclear en esta guerra. Es que termine esta guerra escalando a consecuencias verdaderamente desastrosas. Estamos hablando de Rusia. Es un país que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Y estamos hablando de Estados Unidos, que también tiene un despliegue militar enorme. ¿Cuáles creen ustedes, les pregunto, serán las consecuencias de una guerra entre Occidente y Rusia? ¿Cuáles creen ustedes que serán las consecuencias en el campo de batalla y para todo el mundo después de eso, de una tercera guerra mundial entre estas dos potencias? Pero no hay absolutamente nadie hablando acerca de negociaciones, acerca de acuerdos, acerca de qué es lo que se va a hacer. Cada día que pasa, el panorama para llegar al final de este conflicto en Ucrania se ve cada vez más difícil, se ve cada vez más obstruido, se ve cada vez más pedregoso. Y es realmente complicado, porque si tú me preguntas a mí, realmente no hay un indicio de que este conflicto vaya a terminar pronto. Y no hay un indicio de que este conflicto vaya a desencalar, en el sentido de que no hay ningún indicio de negociación, ni ningún indicio de acuerdo, ni ningún indicio de paz. Es más, la semana pasada, Rusia, que se anexó estas 4 regiones, inmediatamente Biden y la Casa Blanca salieron a hablar acerca de no reconocer, acerca de que van a seguir con el conflicto, van a seguir apoyando a Ucrania. Incluso inmediatamente después de eso, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado, creo que eran 13.000 o 14.000 millones de dólares para seguir ayudando a Ucrania militarmente. Es decir, no hay ningún indicio de que esto vaya a acabar pronto. Sigamos. No nos hemos enfrentado a la perspectiva del Armagedón desde Kennedy y las crisis de los misiles en Cuba. Aquí exactamente explican un poco cómo fue la crisis de Cuba. Ya lo comenté un poco, eso fue durante la caída de la dictadura en Cuba, y entonces la posterior agarrada de poder por parte de estos dictadores. Ya ni me acuerdo el nombre, sinceramente. Entonces, sigamos leyendo. Durante un discurso el viernes pasado, el presidente Putin dijo que Estados Unidos había creado un precedente al usar armas nucleares contra Japón en el final de la Segunda Guerra Mundial. Un comentario que no habría pasado desapercibido por los gobiernos occidentales, señala nuestro editor de Rusia, Steve Rosenberg. Putin también ha amenazado con usar todos los medios a su disposición para proteger el territorio ruso. Incluso cuando Putin firmó los documentos finales para anexar formalmente 4 regiones de Ucrania, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson, las fuerzas de Kiev avanzaban dentro de las áreas que él había reclamado. Cientos de miles de hombres han estado huyendo de Rusia en lugar de esperar a ser reclutados para luchar en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha descartado previamente las amenazas nucleares de Moscú como una narrativa constante de funcionarios y propagandistas rusos. ¿Okay? Estamos hablando de que Volodymyr Zelensky ha estado descartando previamente las amenazas nucleares de Moscú, pero nosotros tenemos este antecedente. Dice, el personal de Zelensky se había obligado a aclarar la declaración después de que el presidente sugiriera un ataque preventivo contra Rusia. Nosotros hemos escuchado, nos han llegado las declaraciones de que Zelensky le ha pedido a Occidente, es decir, no ellos. Y cuando digo Occidente me refiero más que todo a Estados Unidos. Le ha pedido a los Estados Unidos que lance ataques preventivos contra Rusia. Ataques preventivos. ¿Ah? Pero él mismo no cree, Rusia no nos va a hacer eso a nosotros. Rusia no va a tirar nuevas armas nucleares. No, claro que no, pero nosotros sí vamos a pedirlo, dice Zelensky. Veamos un poco. Dice, el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso del 6 de octubre dijo que el papel de la OTAN era hacer imposible que Rusia usara armas nucleares. Hizo un llamado a la comunidad internacional antes del 24 de febrero para que se realicen ataques preventivos, para que sepan qué les sucederá si los usan y no al revés, que esperen los ataques nucleares de Rusia. Los altos funcionarios de Rusia, incluida la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María
Zakharova y el portador del Kremlin, Dmitry Peskov, acusaron a Zelensky de llamar a una guerra nuclear. Es decir, Zelensky es prácticamente el que está llamando a una guerra, a un conflicto, a una escalada total del conflicto en Ucrania. Zelensky ahora le exige a los Estados Unidos que haga ataques preventivos a Rusia para que ellos no sean capaces de usar a Ucrania. ¿Qué exactamente creemos nosotros que va a pasar si Estados Unidos hiciera tal cosa? Porque yo no imagino que Rusia se vaya a quedar de las manos cruzadas, simplemente recibiendo los ataques así como así. Pero es realmente increíble lo que está pasando, ¿no? Estamos y se puede sentir, se siente en el aire, ¿no? Estamos realmente al borde de una tercera guerra mundial. Sin precedentes, porque estaríamos hablando de una guerra entre dos potencias nucleares, entre dos países, potencia, que tienen un arsenal gigante de armas nucleares. Estaríamos hablando de la destrucción total de países tan importantes como lo son Rusia y Estados Unidos, y esto no tiene verdaderamente precedente, Y tenemos políticos, tanto en Occidente, también sobre todo en Occidente, que no tienen ninguna intención de negociar. Estamos al borde de una guerra y hay políticos que no tienen ninguna intención de negociar. Esto prácticamente se siente como el apocalipsis. Estamos a punto de llegar al apocalipsis. Pero Dios nos guarde. Sinceramente, Dios esté con nosotros. Esperemos a ver qué pasa. Pero esperemos que esto esperemos que empiece esto a encontrar un horizonte de paz. Pero bueno, hasta la próxima.